Recientemente, la ultraderecha ha ido ganando espacios en Europa. Por ejemplo, en Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán ocupa el poder, mientras que en Italia gobierna la Liga Norte o en Polonia los ultras de Ley y Justicia. Un fenómeno similar se vive en Suecia, donde el partido de la ultraderecha nacionalista Demócratas de Suecia, de Jimmy Åkesson, podría llegar a una coalición de gobierno, algo que preocupa a muchos sectores de la sociedad sueca. Sobre este tema, escucharemos el comentario de la doctora Edmé Domínguez, profesora de estudios sobre América Latina en la Universidad de Gotemburgo. Hace ya más de un mes que Suecia tuvo elecciones cuyo resultado dio un peso equivalente al bloque de izquierda con el de la derecha, por lo que hasta la fecha ha sido imposible encontrar coaliciones suficientemente fuertes para formar un nuevo gobierno. El principal problema es que el porcentaje que cualquiera de estos bloques necesitaría para formar una mayoría se lo ha llevado un partido relativamente nuevo, la extrema derecha nacionalista y xenófoba, el Partido Sueco-Demócrata. Y ninguno de los bloques quiere aliarse con o apoyarse en ellos, con la excepción del partido mayoritario en el bloque de derecha, los moderados, pero sus aliados liberales se niegan rotundamente a tener nada que ver con estos advenedizos de derecha. Los suecodemócratas, este partido social conservador y nacionalista, entró al Parlamento con un 5% de los votos en 2010, para alcanzar un 13% en 2014, hasta llegar a un 18% en las más recientes elecciones. Se puede ver a este partido como un signo más del avance de la extrema derecha, nacionalista y antiinmigrante en Europa y en el mundo. Sí y no. Comparar a estos grupos y encontrar rasgos comunes es fácil, pero también superficial. Es importante tomar en cuenta el contexto. En Suecia lo que tenemos es un partido nacionalista y social conservador que refleja el descontento con los fracasos del estado de bienestar, con el proyecto original de la socialdemocracia. Como ya lo hemos mencionado en otra nota, esta se alejó de este proyecto en los años 80 al neoliberalizarse y entrar de lleno al public management, donde los servicios pasaron a ser bienes que debían responder a las leyes del mercado en términos de eficiencia medida por las utilidades. De ahí su parcial privatización o outsourcing. Si a este escenario se agrega un aumento natural de la población y su envejecimiento y de los costos médicos, educativos y sociales, en general se entiende cómo el estado de bienestar entró en un periodo de deterioro acelerado que continúa hasta la actualidad. Ahora bien, esto se da conservando buena parte del discurso progresista de apoyo a los grupos débiles, de avances en la política de igualdad de género o de derechos humanos. Se dan, por ejemplo, restricciones medioambientales con fuertes impuestos directos e indirectos a la gasolina para el uso de automóviles, sin la creación de infraestructuras de transporte en el campo, por ejemplo, para hacer innecesario el uso de los coches. Si agregamos una percepción general de un aumento de la inseguridad a causa de la criminalidad, aumento que ha sido cuestionado por diversos reportes, tenemos una diversidad de grupos sociales de todas las clases que se siente afectado por esta situación y que busca un chivo expiatorio a su descontento. El chivo expiatorio son los migrantes o refugiados, a los que se culpa del aumento de los costos sociales, que se reflejan en el deterioro de los servicios sociales, del aumento de la criminalidad, de la falta de empleos. Falta ficticia, pues se da más bien lo contrario porque Suecia goza de una alta coyuntura económica. Y si a todo esto se suma la tensión desproporcionada en los medios de comunicación o sociales, a la amenaza islámica por todo lo que ya sabemos y conocemos, tendremos la explicación del aumento en la votación a los suecodemócratas. En otras palabras, el descontento en Suecia viene por una frustración con la falla del modelo de bienestar creado desde la posguerra. Esto sería comparable con el caso de Francia, con Marine Le Pen, donde la inmigración es todavía más visible que en Suecia y la coyuntura económica no es tan favorable. Pero la comparación no se sostiene con el caso de Hungría o de otros países de Europa del Este. En estos últimos casos sí se da un deterioro económico notable que se inició desde la caída del modelo socialista, con mayores y más visibles desigualdades sociales, menos oportunidades de empleo y un sistema de seguridad social en plena picada.
Ahí sí la inmigración es la excusa perfecta para la manipulación política a través del cultivo irracional de la xenofobia y un extremo nacionalismo que distraiga la vista de los verdaderos problemas estructurales por los que atraviesa la sociedad. Y la comparación con Estados Unidos y los sectores que apoyaron al America First de Trump, este caso es el que más dista del caso sueco. Ahí muchos de los que apoyaron a Trump y al nacionalismo extremo eran los perdedores por la globalización. Se trata de grupos de trabajadores de zonas industriales, mineras o dependientes de actividades que no pudieron competir con las importaciones de México, de China o de Europa. Estos grupos fueron fáciles presas de la manipulación política que hizo de los migrantes, de los indocumentados, pero también de todos los extranjeros sospechosos de actividades perniciosas, el perfecto objeto de la xenofobia y racismo que también saben utilizar políticos populistas y sobresimplificadores como Trump. Finalmente, lo que unifica a todos estos grupos de extrema derecha nacionalista y xenófoba es su manipulación por políticos oportunistas que saben muy bien explotar los resentimientos, los temores y las frustraciones de la gente que los escucha. Lo que los diferencia son las razones del descontento, por lo que no se puede comparar al enojo por el desmantelamiento de un sistema de bienestar que pocos países en el mundo han logrado, con el resentimiento por las consecuencias sociales de un sistema capitalista que nunca logró crear ese modelo de bienestar. Pero estos grupos crecen, por lo que habría que dilucidar cómo neutralizar las razones del descontento, la raíz principal del problema. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.